Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Durante siglos, tener hijos dependía del azar, de la biología, un poco de la suerte, pero desde que nació la primera guagua en probeta en 1978, el mundo cambió. Hoy día la fertilización asistida ya no es un experimento, sino es una práctica bastante cotidiana. En Chile, miles de mujeres y parejas recurren a estas técnicas cada año y lo hacen por distintas razones, porque postergaron la maternidad, porque enfrentan problemas de fertilidad o simplemente porque quieren formar una familia sin pareja. Lo sorprendente es que a pesar de esa realidad, en Chile no hay una ley que regule integralmente la reproducción asistida. Lo que tenemos son normas dispersas y decisiones judiciales que han ido marcando el camino, fallos que reconocen a madres no biológicas, que ordenan inscribir a hijos nacidos de donantes o que resuelven disputas entre o sobre embriones congelados. Todo se define caso a caso, lo que deja a las personas y también a los médicos en un terreno bastante incierto. El acceso además sigue siendo desigual. FONASA cubre algunos tratamientos básicos y una parte de los más complejos, pero las listas de espera son largas y los cupos escasos. En el sistema privado, cada intento puede costar entre 4 y 6 millones de pesos sin garantía de éxito. Para muchas mujeres, la edad y el costo se vuelven enemigos simultáneos. La ciencia, en cambio, avanza sin pausa. Hoy es posible congelar óvulos y espermatozoides para postergar la maternidad, usar gametos donados, transferir embriones fecundados en laboratorio o analizar su composición genética antes del embarazo. Estos avances han permitido evitar enfermedades hereditarias graves y mejorar las tasas de éxito, pero también han abierto un enorme debate ético. ¿Qué pasa con los embriones que no se usan? ¿Deben mantenerse congelados, donarse, desecharse? ¿Es correcto analizar su ADN antes de implantarlos para elegir a los, comillas, más sanos? ¿Y qué diferencia hay entre prevenir una enfermedad y seleccionar, por ejemplo, un rasgo físico o cognitivo? Ahí aparece una frontera delicadísima, la posibilidad de elegir a los hijos. En algunos países ya se permite seleccionar el sexo del embrión. En otros se discute el uso de test genéticos que predicen rasgos como la estatura o la inteligencia. Los científicos advierten que esos modelos aún son inciertos y que podrían abrir un camino peligroso hacia la desigualdad genética. Los que pueden pagar, eligen. En Chile, otro tema pendiente es la gestación subrogada, cuando una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja. Hoy no está regulada y los casos que han llegado a los tribunales se resuelven uno a uno. Algunos legisladores han propuesto prohibirla por completo, otros regularla bajo condiciones éticas claras, como ocurre en países como el Reino Unido o Canadá. La discusión, sin embargo, va más allá de la biología, habla de cómo entendemos la familia, la autonomía y el deseo de maternar o paternar, de si la tecnología puede y debe reemplazar lo que antes era solamente cosa del destino. Mientras tanto, la demanda social crece, cada vez más personas piden que el Estado garantice acceso equitativo, información transparente y protección legal para todas las configuraciones familiares, heterosexuales, homosexuales o monoparentales, y que la ciencia avance con responsabilidad sin dejar atrás la ética ni el sentido humano. La fertilización asistida ya no es un lujo médico ni un experimento, es una ventana a nuevas formas de vida y de amor también, pero también es un espejo incómodo de nuestras desigualdades y de los límites que aún no sabemos cómo necesariamente cruzar. De este tema queremos conversar hoy día con bastante más profundidad, ¿verdad?, que la que acabamos de describir, con la doctora Sofía Salas, médica cirujano académica del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina y Clínica Alemana de la UDD, Universidad del Desarrollo, integrante además del Departamento de Ética del Colmed, una de las voces más reconocidas en nuestro país para este tipo de temas, reproducción asistida, ética médica. Vamos a entender no solo lo que se puede hacer hoy día con la ciencia, sino también lo que debería y lo que no debería hacerse y cómo se enfrenta esto además también desde la política pública. Sofía, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Connie, y debo decir que hiciste una excelente síntesis ¡Qué bueno! de las principales controversias éticas sobre el tema. Bueno, profundicemos en ellas entonces, porque a ver, la otra vez nosotros hicimos un capítulo hace pocos días, antes de entrar en esta segunda etapa de conversaciones en Pauta Propia sobre la caída de la natalidad. Y ahí apareció con mucha fuerza el tema de los tratamientos de fertilidad, entre otras razones para tener una herramienta para enfrentar la postergación de la maternidad,
ante el hecho cierto de que cuando uno posterga la maternidad, ¿verdad?, tiene menos probabilidades de que le resulte quedar embarazado. Y frente a eso los tratamientos funcionan o por lo menos se pueden transformar en una suerte de garantía. Pero aquí enumerábamos, ¿verdad?, claro, la parte buena, pero también las desventajas que se van abriendo. Partamos por la parte buena. El avance de la ciencia en este sentido, las posibilidades de éxito que han ido evolucionando, y después nos vamos a ir metiendo también en los dilemas éticos que se abren y que son parte ineludible de nuestra conversación, Sofía. Bueno, yo diría lo primero es que a nivel mundial hay más de 10 millones de personas nacidas gracias a procedimientos de fecundación asistida que no estarían viviendo si no fuera gracias a los avances de la ciencia. Uh-huh. Y muy poco después del primer nacimiento vino el nacimiento del primer niño chileno, que ya tiene más de 40 años, uh-huh, y que fue muy controversial en su momento, con mucha oposición fundamentalmente de grupos religiosos. El padre Raúl Asbun tenía una tribuna privilegiada para hablar en contra. Epa. Pero rápidamente más personas, independientes de su orientación religiosa, de sus creencias, llegado el momento que no pueden tener hijos biológicos, buscan la ayuda médica. Y en ese sentido, sí... Otra cosa con guitarra, digamos. Obvio. Claro, como ha pasado con otros temas controversiales. Y yo diría es la maravilla, para mi gusto, de ver la creación de la vida en laboratorio que puede dar origen a niños y niñas que siguen adelante en su curso vital. ¿Qué tan extendida hasta hoy día es esa técnica, los tratamientos de fertilización asistida? ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de eso? Porque la gente entiende muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo que abarca exactamente y cuánta práctica tiene en Chile? Hay algunos procedimientos que son de muy baja complejidad. Uh-huh. Por ejemplo, estimulación ovárica, inseminación intrauterina, pero los que son más complejos es cuando tú extraes un ovocito de la mujer, uh-huh, semen de un donante o de su pareja y haces que en el laboratorio ocurra la fecundación. Y habitualmente, para mejorar la eficiencia del sistema, no es un ovocito, sino que son los más que tú puedas obtener. Uh-huh. Y por lo tanto, a veces tú tienes 5 o 10 nuevos embriones, de los cuales se analizan genéticamente, como tú dijiste, se esperan los resultados congelados los embriones, y luego, un tiempo después, descongelas el embrión candidato a ser transferido. Uh-huh. Y eso es yo diría, si el 15% de las personas puede tener infertilidad en algún momento de su vida, un 5% va a requerir tratamientos más complejos. Uh-huh. Y dentro de esos tratamientos más complejos se ha sofisticado tanto el sistema que ahora salió esta semana, mediante inteligencia artificial, se puede seleccionar un espermio. Uno, que el único que tiene ese señor, para inyectárselo adentro del ovocito y así tener un huevo fecundado. Uh-huh. Ahora, déjame preguntarte por esto que tú describías, en el caso de la concepción en probeta, digamos, ¿verdad? Para ponerlo así como medio caricatura, si tú quieres. Ahí hay embriones, se congelan todos los embriones y hay embriones que se descartan, se guardan para donación, que es parte de las preguntas que nos hacíamos, ¿verdad? ¿Cómo está regulado eso en Chile? No sé si está regulado por ley necesariamente, pero ¿cuál es la práctica que se usa? En Chile la ley más relacionada es la ley 20.120, que es de la investigación, que prohíbe la destrucción de embriones para obtener células madre. Uh-huh. Solo hay referencia a eso. En la práctica, las clínicas lo que hacen es guardar los embriones para uso de esa persona. Se pueden donar para otras personas, uh-huh, y también se pueden, voy a usar la palabra, descongelar. Ya, eso es una forma de descartarlos. Descartar embriones. ¿Y eso quién lo decide? Lo decide en conjunto la clínica con las personas. Con los comillas dueños de los embriones. Sí, y queda reglamentado en el consentimiento informado. Uh-huh. En general, la mayoría de las clínicas los guarda forever. Es más difícil tomar la decisión de descongelarlo. Pero si ese embrión tiene una alteración genética incompatible con la vida, que
teniendo ley de aborto, en la segunda causal sería entraría en una causal. En una causal. Yo creo que no hay ningún argumento ético, biológico ni legal para seguir manteniendo esos embriones congelados. Y en esa selección, estamos conversando con la doctora Sofía Sala sobre los dilemas de la fertilización asistida, y en esa selección que se hace de uno, del que se elige, el que cumple con, comillas, las características, las cualidades, los requisitos, ¿cuál es el embrión que gana ahí? A ver, yo diría en general lo que se hace es descartar embriones que tienen alteraciones genéticas. Más que elegir el que parezca... Que elegir aquel que se pudiera considerar socialmente más apto. ¿Y si hay dos? El que se ve morfológicamente mejor o al azar. Ya, ok. En general, en Chile no se usa el hacer test genéticos para condiciones no de enfermedad, sino que para estatura. Ajá, no, ya te voy a llevar a eso porque me parece que es un temazo y probablemente estemos bien cerca de que esas prácticas al menos se pidan, ¿verdad? Yo creo que de hecho ocurre. Chile no tiene, lo decíamos hace un ratito, una ley que regule la reproducción asistida de manera integral, ¿verdad? Tú decías, se rige por algunas cosas de esa ley que tú nombrabas. ¿Y eso qué vacío genera en la práctica? No solamente para la familia, Sofía, sino que también para los equipos médicos. A ver, yo diría hay bastante incertidumbre, por ejemplo, de cosas muy básicas. ¿Qué hacemos si la pareja nos pide sus embriones? ¿A quién le pertenecen? En realidad no le pertenecen a la clínica. La clínica tiene que entregarlos y entregarlos en las mejores condiciones posibles, es decir, congelado en nitrógeno líquido. Pero no puede hacerse responsable de qué es lo que esa pareja va a hacer con esos embriones. Y hay algunos que me han comentado que saben que la persona sale de la clínica y abre el tanque del nitrógeno y se descongelan y mueren, por así decirlo. Pero hay otros, por ejemplo, que quieren cambiarse de centro de medicina reproductiva. Y se los llevan a otro. Y se los llevan a otro, y eso es algo legítimo que hagan. Ahora, ¿cómo debiera regularse eso? ¿Qué experiencia comparada hay ahí que valga la pena mirar? A ver, yo diría en general la mayoría reconoce que los embriones le pertenecen a la pareja. Pero eso no significa que resuelva los problemas que hay cuando la pareja entra en desacuerdo. Claro. Porque en general se pide que ambos dos estén de acuerdo para transferirse. Pero cuando las parejas se separan y hay disputas sobre los embriones, hay unos fallos muy interesantes en Estados Unidos que dice, los embriones no son cosas. No podemos repartirlos como se reparten los bienes, los muebles, los dos autos, uno para cada uno. Y eso lleva a que a nivel mundial existan millones de embriones criopreservados en busca de su destino. Déjame preguntarte por un par de cosas más que tienen que ver con política pública, antes de entrar a ese detalle claramente vinculado con el dilema ético. El acceso ha mejorado algo en nuestro país, pero sigue siendo, como veíamos, bastante disparejo y no reconocido públicamente. Se escuchó en algún momento al gobierno hablar de incluir los tratamientos de fertilidad asistida dentro de los programas de salud, pensando justamente en tener una herramienta para enfrentar la crisis de la natalidad. ¿Qué tan lejos estamos de que sea parte real del sistema público de salud y no solamente una opción para quienes hoy día o pueden saltar, avanzar en la lista de espera, no digo saltársela, sino que avanzar, o tener la plata para pagarlo en el mundo privado? Bueno, en Chile hay muy pocos centros de medicina reproductiva en el sistema público y el financiamiento que da FONASA es escasísimo y solo un ciclo por pareja por año, que muchas veces es insuficiente para darle reales posibilidades de un embarazo. Pero cabe hacer notar de que en Chile el gran desarrollo de la medicina reproductiva ha sido gracias a la medicina privada. Pero en Chile, de Arica a Magallanes, no hay en todas las cabezas regionales centros de medicina reproductiva, y eso implica que las personas tienen que venir a Santiago. Tienen que trasladarse a Santiago, Concepción, Viña, La Serena, etc. O sea, hay desigualdades territoriales bien importantes también. Ahora, este tipo de tratamiento, por las razones que sean, el nuestro por la caída de la natalidad o eventualmente por otras cosas, ¿en el mundo tienen cobertura pública? En muchos países sí. Mencionábamos el Reino Unido y Canadá nosotros. Reino Unido, Canadá, Israel, por ejemplo, tiene una cobertura gigante.
En Latinoamérica son pocos los países que lo tienen una demanda cubierta en el sistema público de salud, porque cuando tú empiezas a ver, bueno, pero yo no tengo dinero para pagar tratamiento oncológico o el infarto, ¿cómo priorizo? Claro, Entonces, muchas veces el Ministerio de Salud va bajando en la lista de prioridades los temas de medicina reproductiva. Y yo creo que además se produce, y me acuerdo que esto se lo planteábamos en la conversación sobre la caída de natalidad a Diego Mazzoli, que era el experto justamente en esa área, y al director del INE, Ricardo Vicuña. ¿Por qué en el fondo el Estado va a decir, ok, yo me hago cargo de financiar, al menos en una parte, pero más significativa de la de hoy día, el tratamiento de fertilidad para mujeres que acceden a él solo porque decidieron postergar su maternidad? Frente a las prioridades, digamos, ¿verdad? Sí. Porque claro, si yo me propongo esto como una política pública para que haya más guagua en Chile, ya, ok, pero en la lista de prioridades, como tú decías, eso puede quedar mucho más abajo. Pero tal vez ahí algo hicimos mal como Estado, que no le dimos las condiciones a esas mujeres para que pudieran tener hijos a los 30 años. No siempre es una decisión voluntaria, caprichosa. Por un capricho, claro. Entonces también tenemos que hacernos cargo de por qué estamos empujando la fecundidad tan tardíamente. Ajá. Ahora, entremos al terreno ético, Sofía. ¿Qué pasa, yo te decía, con los embriones que no se usan? Ese es un dilema que se decide hacer con ellos y qué dilemas se van abriendo ahí. Y ahí ya hacemos un proceso de selección que básicamente busca elegir el que esté más habilitado para vivir. Esa es un poquitito la lógica, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el análisis genético que se está empezando a hacer? En muchas partes del mundo se hace. ¿Dónde se traza la línea entre la idea de encontrar a uno que esté habilitado para vivir versus elegir las características de ese embrión? Yo creo que ese es un tema súper controversial porque, sobre todo en Estados Unidos, empresas comerciales, dice, usted tiene en las manos el futuro de sus hijos, tiene la responsabilidad de elegir a los mejores, así es que démosle por más inteligencia, más estatura, incluso mediante inteligencia artificial te pueden determinar las características faciales de ese futuro niño, así es que elijamos... Hay como catálogos casi, ¿no? Sí, elijamos los más bellos, los más aptos. Y yo creo que empieza a entrar la idea de que tener hijos es un commodity más, un bien de mercado, y dejamos de lado un poco lo que significa el don de tener un hijo que se acepta de manera incondicional. La otra forma de mirar es, si la ciencia nos permite no seleccionar embriones con enfermedades serias que producen muerte o discapacidad importante, yo creo que tenemos el deber de poder usar esos avances de la ciencia. Entonces, como muchas cosas en ética, tiene las dos ¿cuál es el caras? objetivo de lo que tú quieres hacer? Pero a mí me parece que seleccionar embriones porque te dicen que puede ser un cantante famoso o porque puede tener aptitudes futbolísticas o lo que sea, es una línea que no debiera cruzarse. Ahora, eso yo entiendo que está pasando en Chile, al menos desde la demanda, ¿verdad? Llegan parejas que te lo piden. La mayoría de las parejas que ya van a ir a fecundación in vitro dice, testémelo para que sea sano, porque si estoy teniendo un solo hijo, démosle las mejores condiciones. Pero en otros países son parejas no infértiles que están yendo a fecundación in vitro por la promesa de seleccionarle al embrión más adecuado. Y eso significa no hacerse cargo también de que pueden haber eventuales riesgos al hacer esta biopsia embrionaria, aumentan los costos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se instala la idea? Y aquí yo creo que la responsabilidad de los médicos es enorme. Yo escuchaba el otro día el relato también de un médico que contaba que de repente llega una pareja de características físicas X, preguntando si podía elegir de alguna manera para que sus hijos fueran de características físicas Y. O sea, rubio, moreno, rubios, colorines, da lo mismo, para no instalarlo desde ninguna caricatura. De ningún estereotipo. Claro, de ningún estereotipo. Pero pidiendo, siendo X querían Y. Y el médico tiene que decirle, y en este caso este médico decía,
yo, de partida, yo no ofrezco esa posibilidad, y segundo, ustedes deberían pensar que ese niño cuando crezca va a estar como pollo en corral ajeno, digamos. O sea, pero ahí hay una responsabilidad del médico que tiene que, primero, no ceder a la tentación de que esto pueda ser un súper buen negocio, que también puede ser una tentación. En muchas partes del mundo esto se transforma en una industria, en donde se genera mucha plata además también, ¿verdad? Pero además darle buenos argumentos a los padres para convencerlos de que no es una buena idea y no de que se vayan a otra clínica a pedir exactamente lo mismo y eventualmente se lo den. Yo iría ahí es hacer un trabajo para decirle, para el futuro hijo lo mejor es que se parezca lo más posible Lógico. a como son ustedes. Exacto, eso es Pero la normalidad. Cabe ¿o no? señalar que en Chile los principales bancos de semen a los que se le recurre son daneses. Ándate tú a decir que nos parecemos a los daneses. ¿Ya? A ver, ¿a quién se le ocurrió que eso? A ver, ¿de dónde sale esa idea, digamos? Uno, porque son aparentemente buenos donantes. ¿Ya? Son bancos que están certificados. Ajá. Antes iban a Estados Unidos y por lo que me comentaron la semana pasada, ya cada vez menos se recurren a los bancos americanos. Pero también hay algo, yo creo, a veces un poco aspiracional. Sí, lógico. De por qué estamos buscando. Pero tiene una lógica de, en una comunidad relativamente chica como es la chilena, evitar eventuales consanguinidad si tú usas donantes a nivel local. Locales. Ya, esa es una explicación. Quiero recordar que estamos conversando con la doctora Sofía Salas a propósito de los dilemas éticos y de política pública que se abren con la fertilidad asistida. Hay un aspecto que no tiene que ver necesariamente, bueno, sí se vincula, tú nos explicarás exactamente de qué se trata y cuáles son los alcances, que es la gestación subrogada. Nos topamos hace unos días atrás con un reportaje en la revista El Sábado del Mercurio, donde hay una relatora especial de la ONU que hablaba de la violencia contra las mujeres y las niñas, y ella presentaba un informe sobre la reproducción subrogada o el vientre de alquiler, como se le conoce también, que ha ido en aumento en el mundo entero. Ella definía el modus operandi de esta industria de la reproducción subrogada como una abierta explotación. Pero, ¿cuál es el estado de este tema en nuestro país? Porque claramente no es una cuestión que esté permitida. Hemos escuchado a algunos representantes del mundo político decir que no debiera permitirse bajo ninguna circunstancia, pero sabemos que esas cosas pasan igual, Sofía. Bueno, en Chile es madre quien parió, por lo tanto, en general, hasta donde yo tengo entendido, en Chile no se realiza gestación por subrogación y mandan a las personas a centros extranjeros. Algunos centros extranjeros están legales y no hay mayor problema, pero hay otros que no está regulado en ese país y son donde hay más posibilidades de explotación de las mujeres, pero también más incertidumbre a los futuros padres de si van a poder o no salir de ese país con sus niños, que fue lo que pasó hace un par de años con la pareja que fue a Perú. Entró los dos solos y al salir con las guaguas, Policía Internacional le dijeron estos tráficos menores detenidos. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que ser súper responsable de que si se va a derivar para buscar gestación subrogada se haga en lugares donde es estrictamente legal. Yeah. Y sobre el informe de la relatora de la ONU, es un informe súper duro. Pero yo hago cargo también de situaciones en algunos países donde ha habido en forma documentada explotación de mujeres y de mujeres vulnerables, tanto para la gestación subrogada como también para sacarle óvulos para los procedimientos de reproducción asistida. Eso también puede ser un mercado, o sea, es un mercado ilegal obviamente, pero ojo a que esto también se puede asociar con crimen organizado. Porque de ahí pueden salir trata, pueden salir, hay muchas cosas que se vinculan. En algunos países me van a perdonar la rudeza, granjas de mujeres a las cuales mediante engaños, sobre todo chicas muy jóvenes, que ni siquiera le verifican que sean mayores de edad y le ofrecen un iPhone y le sacan los óvulos y las niñas no entienden muy bien el pinchazo, pero saben que va a tener su celular o lo que sea después. ¿En qué caso, cuál es tu visión médica y ética también del tema de la gestación subrogada? Porque alguien puede estar escuchándonos y decir, bueno, pero si yo no puedo
tener la guagua en mi guata, digamos, porque no sé, hay condiciones médicas, no tengo útero o las rechazo, o hay distintas situaciones. ¿Qué hago? ¿Simplemente no puedo? O sea, siempre va a estar el camino a la adopción, digamos, pero hoy día aparecen estas opciones, y si alguien de verdad quiere hacerlo, eventualmente se entusiasma con una idea como esa, yendo incluso por el costado. Sí, pero yo ahí separaría lo que son indicaciones médicas que yo considero válidas, ajá, versus personas que no quieren embarazarse para no echarse a perder, o porque quieren estar trabajando todo el tiempo. A mí me parece, las recomendaciones internacionales son solo cuando hay una causa médica de suficiente gravedad como para que realmente no pueda embarazarse. Pero también es lo que permite a hombres en solitario o con pareja homosexual ser padres genéticamente relacionados. Claro. ¿Ya? Y yo diría, ¿de qué manera puedo garantizar que mi práctica de medicina reproductiva no esté atentando contra derechos de esas mujeres que pueden estar en condiciones de vulnerabilidad, de ignorancia, de situaciones económicas extraordinariamente precarias y que no han sido bien informadas? Me han dicho, por ejemplo, en Colombia, que hay algunas mujeres que hasta 5 veces gestan. Y yo creo que eso debiera haber un límite, 1 o 2 veces máximo. Yo soy la idea, aquí hay 2 extremos. Uno que dice prohibamos todo, ese es el informe de la relatora, y otros dicen este es un acuerdo entre privados, cada uno hace lo que quiera, que yo creo que son 2 extremos que a mí no me convencen. Yo creo que es mejor regular, informar. Yo le tengo mucho susto a la transfronteriza, en el sentido que vengan parejas de Australia, Estados Unidos, elijan acá mujeres más vulnerables, y después se llevan la guagua sin mayor vínculo, sin mayor preocupación. Y en ese sentido, conversando con otras colegas, bueno, la ética del cuidado tiene mucho que hacer. ¿Cómo cuido antes, durante y después a esa mujer que estuvo 9 meses? O sea, a uno le cuesta embarazarse para uno. Claro, lógico. Para después entregar esa guagua. Pero en concreto, porque entiendo perfectamente y es difícil no pensar como tú, pero si tuviéramos que mirarlo desde la política pública, ¿qué recomendaciones... Si abriéramos de verdad esta discusión, Sofía, de verdad, porque yo creo que no la hemos tenido nunca así en serio a nivel país, uno escucha ideas, ¿verdad? Escucho grupos que aprueban, que rechazan, otros que dicen no nos metamos en eso. Si nos sentáramos en serio a conversar sobre esto, ¿cuáles son las consideraciones que deberíamos tener para regular? A mí me gustaría que estuviera inserta dentro de una política integral de reproducción humana como una práctica más, bastante estricta respecto de bajo qué condiciones se va a permitir y cómo aquí hay como 3 bienes a proteger, de la gestante subrogada y sus derechos reproductivos, de los padres intencionales que esperan poder llevarse esa guagua. Y de la guagua. Y de la guagua, obviamente. Y así, por ejemplo, antes se permitía que la gestante subrogada lo fuera con sus propios óvulos. Ahí es mucho más difícil decirle, esa guagua no es tuya, la vas a tener que entregar. Por lo tanto, eso ahora internacionalmente no se aconseja esa práctica. Y va a quedar un grupo más reducido en condiciones muy acotadas, pero yo creo que internamente en Chile, para las personas chilenas, y no permitir que vengan de afuera a contratar. Y en condiciones médicas específicas, detalladas, ¿verdad? Sí, que básicamente son imposibilidades. Sí. Por distintas consideraciones. Sí. No por cuestiones estéticas, ni por trabajo, ni por ninguna de esas otras cosas. Sofía Salas, muchísimas gracias por esta extraordinaria conversación. Un tremendo tema que nos quedó ahí dando vuelta la otra vez cuando conversamos de aborto, de eutanasia, y yo también en paralelo de este tema de la caída de la natalidad. Sofía Salas, académica del Centro de Biótica de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, también miembro del Colegio Médico, del Departamento de Ética del Colegio Médico. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ti.